Ser podcast. Albelda, un viaje en el tiempo. Cuentan los escritos que Albelda, en la Alta Edad Media, era un lugar de leyenda. Peñas horadadas por un intrincado laberinto de cuevas habitadas por ermitaños. Un monasterio aldea con la iglesia de las Tapias construida por un noble visigodo. Musa, nuestro rey musulmán, fundador de Albaida con su querido castillo en lo alto de la peña. Batallas legendarias a sangre y fuego con Santiago a la cabeza. Y finalmente, como salidos de la nada, 200 monjes creando un oasis de cultura, un faro espiritual que ilumina la España conquistada. El monasterio de San Martín de Albelda. Llegamos al último bloque de este programa que es de Ser Historia, que estamos haciendo desde el Scriptorium de Albelda, con un montón de amigos albeldenses y de otros lugares de La Rioja que han venido a vernos. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Estáis disfrutando? ¿Aprendiendo mucho como yo? Bueno, así me gusta. Claro que sí, disfrutando y aprendiendo, y que es un poco el alma mater y el sentido de este programa de Radio Ser Historia, aquí en la cadena Ser. Pues los próximos minutos queríamos hablar también un poco de Albelda, de esos lugares mágicos que forman un poco el paisaje, ¿no?, de los protagonistas y del códice del que hemos estado hablando, y de ese espacio también en el que nos encontramos, que es el Scriptorium, y lo queríamos hacer con Diego Moreno Galilea, que es guía. Diego, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Nos vas a guiar un poco por los secretos de Albelda. Hemos estado hablando, ¿no?, durante todo este tiempo del monasterio de San Martín, 1100 años. Prácticamente no se conserva nada, pero la huella que ha dejado en Albelda, parece que abres la puerta del Scriptorium y te lo vas a encontrar enfrente, ¿no? Sí, ha dejado mucha huella, y no solo en Albelda. Esperemos que pronto lo deje en toda La Rioja y en toda España, que al final es de lo que se trata también. La fundación del lugar en donde nos encontramos es de Sancho Garcés de Pamplona, Tiene esa conexión con el reino de Navarra para celebrar la conquista de Nájera y Vigüera, junto con el rey Ordoño II de León. Ahí entramos tú y yo, Jesús, como buenos leoneses. Este es el momento histórico, ¿no?, que marca un poco la fundación de ese monasterio de San Martín. Sí, nos encontramos en la disputa entre los reyes de Navarra y de Castilla para marcar sus límites fronterizos y sobre todo para controlar su territorio y expandir su poder religioso, pero sobre todo político y económico. Como sucede siempre, la religión queda un poco a la sombra del dinero. Esto es lo que hace, desde un punto de vista económico, ¿no? Pues la conquista merecía la pena, merecía hacerse con todos los recursos de la zona, y es lo que hace edificar, ¿no?, este monasterio de San Martín, que en aquella época eran realmente núcleos económicos. Sí, efectivamente, el monasterio también se funda, uno de los motivos por los que se funda en este lugar es por la victoria en la batalla de Viguera. El rey Sancho Garcés conquista Viguera el día de San Martín, y entonces por eso se le atribuye a este santo el nombre del monasterio. Al final era para marcar su victoria y su terreno y mostrar su poderío en esta zona, en todo el Valle del Iregua, y también sobre todo el control económico y social del lugar, porque no solo tratan de tener victorias militares, sino también ese control social, que al final es el control religioso, que es el que controla a la gente, ¿no?, a ver quién vive por estas zonas. Claro, hay que pensar que la riqueza de este espacio es lo que hace que pues vengan, en definitiva, pues muchos monjes. Se habla de 200 monjes, ¿no?, como esos iniciadores de la fundación de San Martín. Hay gente que dice que pueden ser más, pero son 200, ¿no?, que no conservamos los nombres, por desgracia, de los 200,
Pero bueno, se habla de esos 200, ¿no? Bueno, eso utilizando, si estaría el profesor García Turza, como ha dicho antes, que ha utilizado la palabra marketing, eso sería seguro bastante propaganda para presumir fuera de Albelda de que aquí había muchísimos más monjes de los que realmente... A mí, yo cuando lo leí en su momento me parecían muchos, la verdad. Yo no tengo mucha idea, yo soy egiptólogo, no soy medievalista, pero 200 monjes en el siglo X me parecían muchos para un lugar en donde aparentemente no se estaba reconquistando, no había nada, ¿no? ¿Cuál era el número, podríamos decir, más correcto, ¿no? de una fundación de este tipo? A ver, siendo realistas, por espacio y el entorno no serían más de una veintena. El tema es que para empezar tendríamos que definir qué sería el monasterio en aquella época, porque hoy tenemos estas cuevas, pero realmente no sabemos cuál sería la extensión. El profesor Urbano Espinosa, que también fue otro de los historiadores de esta zona y que ha excavado arqueológicamente otras 2 iglesias que hubo en Albelda, él contabiliza al menos 7 monasterios entre aquí y Nalda, que estaba a un par de kilómetros. Entonces, ¿qué eran esos 200 monjes? Eran 200 personas que vivirían aquí asentadas, que seguramente serían los que pagaban impuestos al monasterio y posiblemente igual fueran incluso cabezas de familia, simplemente que se contabilizaban de alguna forma para tener el control y el registro económico de quienes vivían en estas tierras. Así que podemos estar hablando de, bueno, al final podrían ser 200, pero esparcidos en un área muy grande, no solamente focalizados en lo que hoy hablamos como monasterio de San Martín. ¿Quién entraba? ¿Quiénes eran los que llegaban a este tipo de lugares, de monasterios? Pues al final, sobre todo los comerciantes que iban transitando de pueblo en pueblo comerciando con mercancía, pero también hay que seguir reivindicando que el Camino de Santiago pasó por Albelda y que sin duda era la principal vía comercial del norte de España. Así que por eso seguro que pasaban por aquí muchos comerciantes, pero también por el conocimiento que se tenía del monasterio, que como hemos hablado del escritorium y de la biblioteca, muchísima gente, peregrinos que después se denominarían, pasaban por aquí porque conocían que existía el monasterio y la importancia que fue adquiriendo con el paso del tiempo, y por eso querían pues dejar aquí su mercancía y llevar productos de aquí a otros lugares, sobre todo del norte de España. Invito a los que nos están escuchando que entren en YouTube y se molesten en buscar Monasterio de San Martín en Albelda. Les va a salir un vídeo fantástico de casi 10 minutos con unas reconstrucciones en 3D de lo que pudo haber sido este monasterio, la historia de esta localidad, de este pueblo. Y claro, el espacio no entra un poco, y todo lo que podemos intuir, ¿no?, que era el monasterio, pues hay que circunscribirlo a la arquitectura del siglo X. Claro, todos tenemos la imagen romántica de un monasterio como San Lorenzo del Escorial, pero es que eso es lo más alejado de la realidad durante siglos. Entonces lo que nos tenemos que encontrar, los que conocemos La Rioja o conocemos San Millán de Suso, pues esa es la idea de monasterio, de algo pequeñito y muy residual, ahí apartado, alejado de la población realmente. Entonces también podemos pensar que habría casetas de madera y otros tipos de construcciones, pero de material que ha desaparecido con el paso del tiempo. O sea, no piedras de sillería enormes que nos quedarían. Y sí que estaría la iglesia, a lo mejor el claustro, pues las cosas quizás más estandarizadas de un cenobio, de un monasterio, pero también adecuado, ¿no?, a las propias necesidades, ¿no? Los frailes, los monjes eran autosuficientes y ellos mismos tenían que hacerse con todo desde el punto de vista económico para poder subsistir. Claro, ellos, y seguro que también los campesinos que vivían en estas tierras, que trabajarían seguramente las tierras de los monjes, así que estarían todos conviviendo en comunidad sin ningún tipo de distinción seguramente, de recluir aquí a los monjes y los demás abajo, sino que estarían todos trabajando conjuntamente. Y además no solo tendríamos la iglesia de aquí, sino que sabemos que al menos hubo otras 2 iglesias que están excavadas arqueológicamente, las iglesias de las Tapias, que se excavaron 2 con la sorpresa de que la segunda no se sabía que existía, y vieron que no coincidía con la de una que se excavó en los años 30, y para eso el profesor Urbano Espinosa da varias teorías, como de que podrían ser una iglesia de mujeres y otra de hombres, o que podría ser de una familia rica, adinerada, sentada allá, que construiría sus propias iglesias,
y además otra que habría en la parte antigua del pueblo que estaría dedicada a San Pelayo. O sea que en Albelda era un lugar muy religioso o con un centro muy importante religiosamente. ¿De qué forma se nutría el monasterio? ¿Qué era lo que hacía que esas 200, entre comillas, personas, o 20, o 5, o 10, o 15, o 1000, las que fueran, fueran a San Martín a recluirse allí? Bueno, a recluirse, a vivir allí. Pues sobre todo de todo el producto hortícola que da el Valle del Iregua, también a día de hoy, y del grano y del cereal. Para eso tenemos a otra persona de las que hay que citar, como es la profesora Merche Lázaro, que ha estudiado todo el nivel económico del monasterio a lo largo de los siglos. Ese nivel económico es lo que garantiza un poco la calidad del códice que tenemos en la mesa, este facsímil, para realizar, lo decíamos antes con Francisco, para poder conseguir una publicación de este nivel hay que tener pan hojita. Sí, que nos olvidamos también de que el monasterio de San Martín no solo se basaba de lo que había aquí alrededor, sino que cobraba diezmos de todo el territorio riojano, y tenemos documentados que tenían terrenos hasta en el propio Valle del Najerilla, en el monasterio de Santa María la Real, en las tierras cercanas, porque lógicamente el poder se iba hacia el poder, y según se desplazaba la frontera del Reino de Navarra hacia Nájera, que fue la capital, pues el monasterio también quería tener su trocito allá, y adquirió tierras y cobraba también diezmos desde allá. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida en el monasterio? A ver, estás hablando, Diego, de esa vida agrícola, en las huertas, en los cultivos, seguramente tendrían algunos animales, pero, por ejemplo, los que se dedicaran a aspectos más religiosos o incluso a copiar manuscritos, a copiar libros, necesitan de la luz del día. Es cierto que pueden escribir con las velas, pero vamos, se quedarían ciegos al cabo de 15 días, ¿no? Pero el caso es que tenía que haber una especie de subdivisión, ¿no? ¿Cómo era la vida en un monasterio en el siglo X-XI? Pues ellos eligieron este sitio precisamente por la luz, porque que está de cara al río, y es donde más luz viene a lo largo del día, es donde más horas de luz. Entonces ellos, por eso también tenemos el monasterio en pisos, y si estamos hablando de que aquí se escribía, seguramente estuvieran en el piso superior, donde escribieran los monjes, que es donde más luz tienen en todo el día. Y la vida, lo que es la vida cotidiana, la vida diaria de un fraile dedicado a la huerta, ¿cómo sería? ¿Cómo nos la tenemos que imaginar? Dura, desde luego. Bueno, seguro que los campesinos de más abajo la tenían peor. Pues ellos tenían que hacer sus horas religiosas, sus 6 partes, sus 6 rezos, y después trabajarían en el campo con todos, se repartirían los trabajos entre el cuidar de los animales, cuidar del campo y cuidar de las cocinas y demás, preparar las comidas. Cada uno tendría su reparto, sus tareas diarias. Lo que sí que es cierto es que la vida del monasterio de San Martín, ya por ir acabando, Diego, fue relativamente breve. O sea, no duró mucho en el tiempo, no tuvo muchos siglos, como sucede con otros monasterios, que es también quizás una de las razones por las que apenas ha llegado nada hasta nosotros. Ahí se podría debatir mucho, porque breve, entendiéndolo en el poder político que representaría el monasterio, porque él tuvo una vida muy larga que va hasta el siglo XV, cuando se unifica en 1435, que es otra de las fechas clave del monasterio, se unifica con la colegiata de la Redonda, de Logroño, que todavía Logroño no era la ciudad importante, y entonces cuando se empieza a desarrollar y a expandir, se decide unificar para darle esa importancia y ese relevo histórico a una iglesia que estaba surgiendo en el Camino de Santiago, al otro lado, en el paso del río Ebro, que es el origen de Logroño, y ese declive del monasterio de Albelda digamos que se suaviza, dándole a Logroño esa importancia. Y además siempre hay que recordar, y aprovecho para decir, que cuando visitamos la catedral de la Redonda en Logroño tenemos que visitar a San Martín de Tours, que es el que preside la fachada de la catedral. Así todo queda en casa, desde luego que sí. Efectivamente. Hablando del monasterio de San Martín, Diego Moreno, Galilea, guía, como siempre, nos has llevado de una forma extraordinaria por esta comarca, por esta historia de más de 1000 años, 1100 años del monasterio de San Martín, el scriptorium donde nos encontramos,
y mucho más, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.